muchos, diga los muchos, de los muchos. Queremos abundar un poquito en estas palabras, las cuales compartimos la semana pasada en el libro de Isaías, capítulo 53, el versículo 1 de Isaías dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es decir, el brazo de Jehová. Vamos a estar aquí en Hebreos 9, el verso 24. Si están todos ahí, gloria a Dios. Y vamos a estar en el verso 24. Le damos lectura a estos 1, 2, 3, 4, 5 versos, del 24 al 28. Amén. Y siga conmigo la lectura. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Leo el verso 28 otra vez. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito eres, Padre, bendita es tu palabra, bendita es la gloria que nos has dado en el nombre de Jesús, y este plan precioso sobre la vida de aquellos que creen. Tú restituyes, Señor, tú levantas, oh Dios, nuestra cabeza, oh Padre, levanta nuestros corazones como poderoso gigante que eres, y tu diestra no se ha cortado para tratar con nuestras vidas, para iluminar nuestro corazón, para, Señor, llevarnos a la gloria que tú has preparado para aquellos que creen. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra en esta mañana, en el perdón de nuestros pecados, en la vida eterna, en lo que preparaste para cada uno de nosotros hoy a través de tu palabra. Si somos oidores, si tenemos oídos para oír, es tu palabra bendita y gloriosa en la vida nuestra, para edificación, para consolación, para esperanza viva en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. La iglesia dice amén, y gloria al Señor, y gloria al Señor para siempre, para siempre. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. La escritura en este pasaje de Hebreos son palabras profundas que habla acerca del santuario en el cual Cristo entró, que no es este santuario o ninguna catedral que hubiera en el mundo, por muy bonita que fuera, porque dice la escritura que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que habita en aquellos que han creído en Él. Pero Cristo no entró en el santuario hecho de mano, y no está hablando ahí del templo de Salomón, está hablando ahí del lugar santísimo que tenía el templo. Él no entró en ese santuario, sino dice la palabra claramente, y estas son palabras bien profundas que debemos de meditar en ellas: entró en el cielo mismo, dice ahí la palabra, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, que el cordero inmolado que quita el pecado, es decir, el que tomó nuestro lugar, no con la sangre de los animales, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, dice la escritura en el versículo 25.
Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, que era el mayor de los sacerdotes que entraba al lugar santísimo una vez al año para ejercer los oficios del culto, y no iba con sangre, es decir, la sangre que llevaba él en los utensilios, en el hisopo que llevaba, era sangre ajena, era sangre de animales. Nos explica aquí el apóstol que si este sacerdote hubiera sido humano, así como eran ellos, descendientes de los que mueren, amén, tendría que venir otro sacerdote y otro sacerdote y otro sacerdote. Pero lo que nos está explicando la Escritura es que Jesucristo el Señor, que se levantó de los muertos para nunca más morir, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso dice el verso 26, que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, en la consumación de los tiempos, de los siglos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, es decir, Cristo entrega su cuerpo por nosotros para quitar de en medio el pecado. Quitar de en medio el pecado. Esas palabras de quitar en medio el pecado son palabras fuertes y palabras poderosas. Eso es lo que nos hace a nosotros y nos da seguridad que Jesús, en su sacrificio, en su entrega, amén, en la propiciación por nuestros pecados, Él quita de en medio el pecado. Es decir, entre nosotros y Dios ya no existe esa obstrucción que había o esa pared que había entre Dios y nosotros, porque Jesús quitó de en medio el pecado. Y dice claramente de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Yo quiero abundar un poquito en este versículo 27, amén, que lleguemos a entender los creyentes, porque hay algo que está sucediendo en la iglesia de Cristo, o en los que dicen ser iglesia de Cristo en este tiempo en que vivimos y en los tiempos que vienen. Es que la palabra de Dios para una gran cantidad de creyentes en realidad es la palabra de Dios en un tanto por ciento. Es decir, no hay una credibilidad total de la Escritura. La palabra es clara cuando dice toda Escritura es inspirada por Dios. Es decir, los creyentes primitivos y la iglesia, la verdadera de Cristo, entiende que esta es palabra de Dios, que esta es palabra inspirada de Dios desde la primera hoja del libro que es Génesis, hasta el último capítulo de Apocalipsis. Es Dios instruyendo y hablando acerca de esta tan grande salvación para la iglesia. Hoy día, la iglesia de hoy, la iglesia que se llama iglesia, en parte, mucha parte de la iglesia no toma la Escritura como la palabra de Dios, y por eso es que permiten ciertas cosas que tiene la sociedad la costumbre de hacer dentro aún de la iglesia del Señor, o en la creencia que la iglesia tiene. Ellos dicen, bueno, Dios tiene que permitir esto porque esto y esto, pero no van a la palabra, que la palabra establece qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si nuestro corazón se desvía de la verdad de Dios por causa de algo que nosotros pensamos o que nos han enseñado o que creemos nosotros porque oímos que suena muy bonito, pero no va en línea con la Escritura, para mí, para lo que creemos, para lo que hemos establecido en nuestra conciencia, como dijo Lutero delante de la Iglesia Católica, mi conciencia no me lo permite, no puedo negar esta verdad que dice la Escritura, que el justo por su fe vivirá. Debe de ser así en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es su palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la he enviado. Aunque no nos guste lo que dice, es palabra de Dios. Aunque hay veces no lo podamos entender, debemos decir, Señor, ayúdame, enséñame. Es palabra de Dios. Es decir, necesitamos orar por los pastores, por los ministros, por los que predican la palabra, para que hablen la palabra de Dios en verdad. Amén. Porque escaseará la palabra del Señor. Jesús lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, porque la iglesia va a apartarse. Es decir,
Claro está, dice la Escritura, salieron de nosotros porque no eran de nosotros y salieron de nosotros para que se cumpla que no son de nosotros. Eso dice la palabra. Y dice que muchos apostatarán de la fe, muchos se apartarán de la verdad en el tiempo del fin. Ya eso sucede, eso está predicado desde los púlpitos, eso está enseñado. La iglesia sigue, parte de la iglesia sigue una línea que está afuera totalmente del concepto del fundamento apostólico, profético de la Escritura. Tenemos que amar la Escritura porque en ella está la vida eterna y es Dios, es el soplo de Dios, es Dios hablando a nuestros corazones. Amén. Entonces, la palabra dice aquí que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Es decir, no hay una reencarnación, nosotros no vamos a llegar otra vez a regresar, como algunos dicen, usted lo oye hablando y oyes esta conversación y dice, bueno, cuando yo regrese y tal. No hay un regreso. Amén. No hay un regreso. La oportunidad de salvación es ahora. Hoy es el día de salvación. Ahora es el día. Es decir, si yo pienso y creo en eso porque mi tío que era hindú, porque los hindúes tienen 200 millones de dioses, y una de las cosas que ellos creen en la reencarnación, como hay muchos americanos que creen en la reencarnación, como sabe Dios cuántos que no entienden la Escritura y van a la iglesia creen en la reencarnación, la palabra dice que está establecido. Es decir, que la palabra establece para los hombres que mueran una sola vez. Si yo me voy y tú te vas y de aquí nos vamos y aquí no nos vamos a quedar, un día nos vamos, eso está establecido. Sonríe que Dios te ama. Eso está establecido, es decir, está establecido por Dios. Dice, de la manera que está establecido para los hombres. Es decir, Jesús vino a quitar del medio el pecado. Jesús le dio el pecado. Le dio el pecado un cantazo, le dio el pecado con su sacrificio y quitó del medio el pecado. Amén. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Es decir, esto es una verdad. Amén. Y después de esto, ¿de qué? De que yo haya muerto una sola vez. ¿Qué viene? El juicio. Entonces, a los hombres, todos, sean justos o sean injustos, sean salvos o sean impíos, todos mueren una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. Porque hay un juicio, hay un tribunal, hay un juicio, hay un lugar, hay un trono blanco, hay unos libros que serán abiertos. Ahí estará el juez de todo, sentado en su trono, con voz como estruendo de muchas aguas. Allí se abrirán los libros. Allí serán juzgados los hombres por las obras que estaban en ellos. Allí se abrirá el libro de la vida. Y allí se verá aquellos que han sido escritos en el libro de la vida antes que el mundo fuese. Y dice la palabra claramente que por esa razón Jesucristo vino a quitar de en medio el pecado y entró en el cielo mismo y entró en la presencia de Dios y entró en el verdadero templo. Por eso la palabra nos enseña que un día, cuando estemos en su presencia, allí no habrá templo, porque el Señor Todopoderoso será el templo. Allí no habrá luz, porque el Señor Todopoderoso será la luz. Amén. Esas son palabras las cuales nos deben de llevar a entender la grandeza, la gloria, la inmensidad, que se nos caen los pelos, la inmensidad de la gloria que veremos cuando Pablo, que fue al tercer cielo, dice que oyó palabras inefables, dice, y vi, y oyó palabras que no se pueden explicar, cuando él llegó allí y vio aquella gloria. Por eso dice el 28, así también Cristo fue ofrecido, es decir, el Señor vino a la tierra, Dios encarnado en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios se manifestó en la persona de Cristo en toda su gloria, amén. Pero Él como hombre también tuvo que morir, y dice que murió una sola vez. Ahí lo dice en el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez
Es decir, Jesús no va a ser ofrecido otra vez porque no hay un sacrificio intermedio, no hay un purgatorio, no hay una segunda venida, no hay una reencarnación. Por eso hay que ir a la Escritura, por eso hay que subrayar la Escritura, por eso hay que estar firme en lo que la palabra dice. No tanto los libritos, sino la palabra. Dice, así también Cristo. ¿Quién? Cristo. Dígalo, Cristo. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a esos muchos que le esperan. Amén. Para llevar los pecados de muchos. Y esto se llama así, los muchos. Los muchos por los cuales Cristo, amén, llevó sus pecados. Los muchos por los cuales Cristo entró en el lugar santísimo, en el mismo cielo, para obtener eterna redención, eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Se ofreció el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que era lo único que Dios había pedido. No sacrificios, como dice el libro de los Salmos. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más preparaste cuerpo. Y que dice el salmista, hablando de Jesús proféticamente, dice: he aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. Quita esto primero para establecer lo último, es decir, quita los sacrificios para establecer la voluntad de Dios, que era la entrega del Hijo de Dios, amén, por nuestros pecados. La iglesia es de Cristo, Él es el Señor, Él es el Salvador de ella. Él fue el que entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Y las palabras de Hebreo son poderosas, eterna redención. Entró en el lugar santísimo. Estamos hablando de un Cristo, de un Salvador poderoso, de una diestra poderosa, de una salvación eterna. Amén, de una salvación eterna. Porque qué triste que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y que su entrega no tuvo una perfección. Y que muchos de los muchos se pierdan y vayan al infierno. Y Cristo entregó su vida. Y ese es uno de los pensamientos de la iglesia. Y no debe de ser así. Debemos estar seguros de esta gloria eterna, de esta bendición eterna, de esto que fue establecido para los hombres. Amén. La muerte y después el juicio, pero se nos da la salida, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo muere, se entrega para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez cuando descienda de los cielos a buscar a la iglesia sin relación con el pecado para salvar a aquellos que le esperan, que son estos muchos. Bendito sea el Señor. La escritura es clara cuando dice Romanos capítulo 5. Vamos allí al libro de Romanos todos. Amén. El capítulo 5 y el versículo 15 de Romanos. Gloria a Dios. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del pecado de Adán y del don que es Jesús el Señor, o el regalo por nuestra salvación. El apóstol Pablo en este capítulo desglosa en realidad la entrega de Cristo por nosotros y la caída de Adán, como yo he dicho anteriormente, el estrellón que se dio a Adán, amén, y que con él nos fuimos todos también en ese pecado. En el versículo 15, 5:15 de Romanos, dice: pero el don no fue como la transgresión, el regalo no fue como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos por la gracia, el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Recuerda que esto se llama los muchos. Y dijimos que Él, amén, entregó su vida en rescate por los muchos. Y aquí vemos que Pablo dice que la transgresión de Adán, también murieron los muchos. Que son los muchos, amén, que está hablando Hebreos. Amén. Porque se está hablando aquí en realidad de aquellos que reconocen su pecado. Reconocen su pecado. Dice el 19, porque así
como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, ¿estamos? Los muchos, 19, los muchos fueron constituidos pecadores, los muchos, es decir, para nosotros poder llegar a Jesucristo, tenemos que ser hallados pecadores y constituidos pecadores. ¿Qué le sucede al mundo de hoy o al mundo que no cree? Dígame usted, ¿cómo piensa el hombre que no cree? ¿Qué piensa él? Que no es pecador. Eso es lo que piensa, que él no tiene pecado, que él no tiene que darle cuenta a nadie. Por eso es que no vienen a Cristo. Jesús le dijo a los fariseos: ¿y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida? ¿No queréis venir a mí para que yo les dé vida? ¿Ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida? Es decir, de la única manera que Cristo nos puede dar vida es que nosotros nos consideremos pecadores. ¿Usted está conmigo? Por eso dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos, ¿por la desobediencia de quién? De Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Yo fui constituido pecador. Todo aquel que cree fue constituido pecador. Y para venir a Cristo hay que reconocer nuestro pecado. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, ¿verdad? Los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Y ahí habla de los muchos. La gente se atemoriza cuando uno habla de esta manera, de la manera que Dios habla. Porque esta es la palabra de Dios. Se atemorizan de la manera que Dios habla. Porque dicen, oye, son muchos, un grupito. No. Y dice, vi una gran multitud que nadie podía contar. De toda tribu, de toda nación y de toda lengua, que estaban dándole gloria al Cordero. Amén. Cuando hablamos de los muchos, son todos aquellos muchos de millones de seres humanos que entrarán al trono de la gracia, al trono de Dios, pero son los muchos. Y para estos muchos llegar a Cristo se tienen que reconocer como pecadores. Por eso la palabra dice que por la transgresión de Adán los muchos fueron constituidos pecadores. Y todos los muchos vendrán a Cristo reconociendo que son pecadores. Si no reconocemos mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, todos los que vienen a Cristo tienen que reconocer que son pecadores. Si no hay pecado en el hombre, no hay salvación. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No he venido a llamar ¿a qué? A justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Es decir, que para nosotros poder entrar al trono de la gracia, tenemos que entender que somos de aquellos muchos que Adán constituyó pecadores. Si no hay pecado en el hombre, tampoco puede haber Cristo. Y todo aquel que no reconoce su pecado no puede llegar a Cristo. Y no me interesa que esté en la iglesia, que vaya a la iglesia, que abra la Biblia. Tiene que reconocer que es un pecador para poder llegar a la salvación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Adán cuando Adán pecó? Hay un texto aquí tan tremendo cuando Adán cae. Y fíjate que no fue Adán en sí el primero que metió la patica, sino que fue la querida mujer de Adán la que estiró, amén, la patica y la metió. Fue ella la que obedeció al padre de mentira, es decir, pero dice la Escritura claramente que cuando esto sucede, ¿verdad? Que cuando Dios le dice no coman del árbol y viene Satanás y le dice, sabe Dios que el día que ustedes coman de esto serán como Dios, y la mujer vio que era precioso y agradable a los ojos, y la mujer comió y después llegó Adán, y todos sabemos la historia que Adán entonces no dijo ni nada, ni papa dijo Adán, él cogió también y agarró, o tenían hambre, yo no sé, y entró también y comió. Amén. Y porque dice la Escritura que la serpiente era astuta. Pero cuando entra el pecado, que la palabra nunca dice que fue la mujer, en realidad en cuanto fue Pablo cuando le escribe a Timoteo que dice que la mujer incurrió en transgresión y se salvará engendrando hijos. No es que va a ser salva teniendo 10 muchachos, es que se va a salvar de todas las metidas de pata que pueda tener estando en su casa y criando a sus hijos. Eso es lo que la Escritura dice, no está hablando de salvación.
Pero ahí es donde él reconoce que la mujer fue la que incurrió en transgresión. Pero la responsabilidad de esta transgresión es de Adán. Ahora bien, yo quiero establecer esto y es un pensamiento que viene de acuerdo a la Escritura. Algunos de los hermanos dicen que en cuanto a la salvación, bueno, es que Dios nos hace responsables. Yo no sé qué responsabilidad yo tengo con la salvación, cuando yo en realidad, cuando Dios sopló sobre mi vida y me salvó, no fue algo que yo busqué o no fue algo que yo, es decir, yo establecí o yo mismo abrí la puerta. Es decir, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué responsabilidad tengo yo con mi salvación? Si la salvación mía proviene de Dios, si la salvación mía proviene del Espíritu Santo que sopló sobre mi vida. Porque tú ves muchos hermanos, no somos responsables. Pero ¿qué responsabilidad tú tienes cuando dice nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere? Nadie puede ir al Padre si el Hijo no le lleva. Amén. Es decir, cuando vemos esas palabras, yo no sé dónde está la responsabilidad. Después de salvo, es que tenemos responsabilidad. Después de salvo es que tenemos que responsablemente vivir en Cristo. Pero antes de Cristo, ¿qué responsabilidad si yo estaba más perdido que Judas? Si yo no veía de aquí a allí, si yo tenía 17 años no sabía qué rayos sabía, no sabía nada de nada. Amén. 20 años y no veía, ciego. Amén. ¿Qué responsabilidad? Mi responsabilidad viene a tener lugar después que entonces yo haya nacido de nuevo, después que entonces yo conozco la Escritura, porque la palabra es clara cuando dice, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Cuando entramos en realidad en la verdad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el pecado entra en el mundo por Adán. Dice, por un hombre. Y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso estableció Hebreos, que leí ahorita, que está establecido los hombres que mueran una sola vez. Hay una muerte espiritual y hay una muerte física. La muerte espiritual, nacemos muertos espiritualmente y después morimos físicamente. Pero somos resucitados espiritualmente cuando nos encontramos ¿con quién? Con la verdad, con Jesucristo. Y eso está en Efesios capítulo 2, que hemos resucitado juntamente con Cristo cuando en realidad creemos en Él. No hay un conocimiento de Dios, sino, es decir, usted está leyendo la Escritura ahí conmigo, lo que está leyendo. Usted está leyendo la Escritura porque usted ha resucitado. Si usted no hubiera resucitado, usted no está leyendo la Escritura. Usted se hace el que está leyendo. Alaba si puede. Usted se hace el que está leyendo. Usted no ha resucitado. Pero si usted ha resucitado, usted va a la Escritura a su casa. Usted va a la Escritura en su momento devocional. Usted va a la Escritura cuando está acá en el templo. Usted va a la, porque usted ha nacido de nuevo. Pero ¿qué le pasó a Adán? Adán desobedece la voz de Dios. Desobedece el mandato de Dios y hizo algo. Mire lo que hizo. Y yo estoy en Génesis capítulo 3 y el versículo 10, el 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es decir, porque ellos habían pecado en el capítulo 3 y en el verso 8 Jehová Dios dice que se paseaba, que oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto, en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y dice que se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios le dijo, y los llamó, y le dijo, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? ¿Y usted cree que no hay creyente hoy que después de haber conocido la verdad están escondidos? Amén. Que el creyente muchas veces se esconde en su pecado. Que el creyente muchas veces se esconde en lo que él piensa que Dios no ve, que Dios no sabe, y nos escondemos como se escondió Adán. Amén. Y muchos se esconden a veces en el sufrimiento, otros hay muchas maneras de esconderse. No Adán fue el único que se escondió con Eva. Es que la raza, el ser humano tiene esa actitud, amén, de esconderse, muchas veces de huir de la presencia de Dios. Y eso fue lo que ellos hicieron.
Por eso el salmista dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? Esto viene de lo que Adán dejó a la humanidad. Y en el Salmo él dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si bajare a las profundidades del mar, ahí estás tú, ahí me asirá tu mano, allí me agarrará, amén, tu diestra. Y dice claramente que Dios lo llamó, porque le dijo, ¿dónde estás tú? Y le dijo, él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y se escondió. Creyentes escondidos, que muchas veces nos escondemos detrás de... Hay muchos lugares donde esconderse. Porque esto fue lo que nos enseñó Adán. Adán nos enseñó a escondernos de Dios. Pero ¿a dónde nos vamos a esconder de Dios? Amén. Y esto hablo en cuanto a la salvación. Hablo en cuanto a la salvación. Yo tenía un hermano que tenía un taller de mecánica y él se escondía para fumar. Y era un hermano pastor, se escondía para fumar. Y cuando yo llegué un día, lo vi con un cigarro. Y ¡ay, qué lindo! No le dije nada. Nos escondemos. Pero ¿dónde nos vamos a esconder de Dios? Cuando Dios conoce tu vida, cuando Dios conoce los pelos que hay en tu cabeza, cuando Dios conoce tu entrar y tu salir, cuando Dios conoce las cosas eternas. Amén. Aún lo que va a suceder el día de mañana y pasado mañana y el año que viene y de aquí a 20 años. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Y tuve miedo porque estaba desnudo y ahora se enteró que estaba en cuero. Ahora se enteró que no tenía, y ahora se enteró que la desnudez le producía vergüenza. ¿Y qué dice ahí? Y me escondí. Lo más lindo que hay es ser sincero con el Señor y no escondernos en nuestro pecado, o escondernos en nuestra debilidad, o escondernos, amén, y hacer un escondite, una cueva, sino que salir a la presencia del Señor y decirle, aquí estoy, Señor, arréglame porque yo no puedo. Arréglame porque yo no puedo, Señor. Esa debe ser la actitud de cada creyente. Adán huyó, nosotros no debemos de huir. Nosotros debemos de correr al Maestro, de correr, amén, a la presencia de nuestro Señor y Salvador. Quiero leer en Mateo, vaya ahí a Mateo y vamos a ver en Mateo el capítulo 20, ¿verdad? Vamos allá a Mateo, el capítulo 20 y el versículo 28, dice la palabra, que el Hijo del Hombre, Mateo 20, 28, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ser servido, él vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque una y otra vez la palabra muchos aparece cada vez que se habla de la salvación o del pecado. ¿Por qué razón? Porque hay muchas razones bíblicas y que van en línea con el evangelio de la gracia de Dios, el cual muchos rechazan porque muchos quieren amar más que Dios, y Dios es el que ama, y Dios es el que establece, y Dios es el que abre las puertas y nadie las cierra, y el que cierra las puertas y nadie las abre. ¿Qué dice el capítulo 26 de Mateo? Cuando usted va a Mateo 26 y el versículo 28, amén, el Señor hablando acerca de lo que mismo Pablo habla en Corintios, acerca de la cena del Señor. Dice en el 28, si están ahí, amén. Dice el 28, porque esto es mi sangre, le dice él. Amén. Después que tomó la copa y habiendo dado gracia, diciendo, bendecid de ellas a todos, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada en remisión de los pecados. Que por muchos es derramada, por muchos. Aquellos muchos que Adán constituyó pecadores son aquellos muchos que Jesucristo constituyó justos, y son aquellos muchos
que Isaías en el capítulo 53 habla acerca de los muchos que Jesús, amén, vino a salvar. Ahí están en Isaías 53. Esos son los muchos. Si lo vemos en Marcos, el capítulo 14, siga usted al Evangelio de Marcos, más el libro que viene, el siguiente, en Marcos 14, también Marcos dice estas palabras en el versículo 24. Dice allí, gloria al Señor, dice, y les dijo, esto es mi sangre. Amén. Lo mismo repite Marcos, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Por qué no dice que por el mundo es derramada? ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo tiene poder y va a salvar y salva. Amén. Su sangre no se dio por cualquiera que no crea, sino que aquellos que creen o que no creen, perdón, serán condenados. Pero aquel que cree ya ha sido justificado, y el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Amén. Que hace estas palabras que vemos en línea con la salvación de los muchos, que hay una seguridad en la salvación de aquellos muchos que Cristo se entregó, amén, por ellos. ¿Cuántos están oyendo? En rescate por muchos. No he venido a ser servido, sino he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y a dar mi vida en rescate por muchos. Amén. Gloria al Señor. Y hay un texto final que es un tremendo versículo que está en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Vamos todos allí. Gloria al Señor. Romanos 8, el verso 29 de Romanos. Dice la Escritura claramente allí, ¿verdad? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuáles fueron aquellos que Él antes conoció? Los muchos. Porque si los que Él conoció van a ser hechos a la imagen de su Hijo, y no puede haber uno que se salga de esa línea que Dios establece, claro está que vamos en línea con la Escritura, donde Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Después dice, mi Padre que me las dio, ahí en Juan 10, es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Es decir, tenemos que ver la palabra, ir en línea con la Escritura, ir en línea. Cuando se habla de los muchos, no se está hablando de 200 personas, no se está hablando de 1000 personas, no se está hablando de 2 millones de personas, se está hablando de aquella multitud que está en Apocalipsis, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, que el Señor en su soberana voluntad, en su soberano sacrificio, llama a los muchos. Dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, y entran esos muchos, que es la plenitud, la cantidad de gentiles que entra, y entra todo el pueblo de Israel, la cantidad del pueblo de Israel. Esos son todos los muchos que Jesucristo dio su sangre y vertió su sangre, amén, por ellos. Son esos muchos que Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Se ofreció, amén, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a esos muchos que son los que le esperan. Bendito y alabado sea su nombre. No nos equivoquemos, no estamos hablando de 10 millones, estamos hablando de los muchos que Dios ha preparado, que fueron los que Él antes conoció para esta salvación. Ahora vamos a Romanos, donde dice Pablo, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Aún los que predican son enviados. Es decir, Dios nos envía a hablar. Si no, no podemos hablar. ¿Qué vamos a hablar si no somos enviados? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo oye el que no oye?
qué pasa con aquel que nació, que la Escritura dice, no hice yo al sordo, no hice yo al mudo? ¿Qué pasa con aquel que no puede leer, no puede entender? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces nadie tiene una explicación. Y la explicación no es que, como la explicación de los niños, es la misma explicación. No, vamos a la Escritura. Los muchos, de entre ellos también hay muchos. Amén. Y Dios juzgará al hombre, aquel que está en esa condición, porque Dios conoce el corazón y Dios pesa los riñones y Dios sabe las intenciones del corazón y Dios conoce el hombre y le da al hombre la oportunidad, le da la virtud, la facilidad de poder responder a esa gloria que Él puso en su corazón, porque Dios, la fe es un regalo de Dios, por gracia salvos por medio de la fe. Y allí, en ese lugar, en ese momento, esa gran multitud de millones y de millones con palmas en las manos, dice, levantando las manos al cielo, dándole gloria al que gloria merece. Bendito sea el Señor. Cuando se abran los libros, los impíos que no recibirán la verdad, que no han venido al Señor Jesucristo, que no amaron al Señor Jesucristo, que hablaron en contra del Señor Jesucristo, que se rebelaron en contra de la verdad de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandatos de Dios, de lo que Dios establece. Dice que irán a su propio lugar, como fue Judas, que irán a su propio lugar. Pero a la iglesia del Señor, a la amada del Señor, la cual el Señor murió y dio su sangre por ella, esos son los muchos. Pero ¿cuántos muchos son? Son muchos. Diga, son muchos. Que no lo podemos contar. Dice que había una cantidad que no se podía contar, de todo tribu, de toda nación y de toda lengua, de todo lugar, de todo pueblo, de todo mundo, de todo sitio, de todo color, de toda raza. Eso dice la Escritura. Bendito y alabado sea el Señor. Pero ese es el plan de Dios para salvación, que también Cristo fue ofrecido una sola vez. Diga, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Gloria a Dios. Y si Él lleva los pecados de muchos, de esos muchos que Él lleva los pecados, no puede haber alguno de esos muchos, no puede haber alguno de esos muchos que se quede atrás. Sino Cristo murió en vano. ¿Usted me oye? Por eso es que el sacrificio de Cristo es poderoso. Los pecados de muchos ya aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Ya Él no viene a ser crucificado, ya Él no viene para que le escupan y le golpeen. Él viene venciendo y para vencer. Él viene a establecer su reino. Él viene donde va a haber, segunda de Pedro, cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, donde los cielos pasarán con gran estruendo, donde los elementos ardiendo serán deshechos, donde vendrá la nueva Jerusalén, donde, como dice la Escritura y el libro de Apocalipsis, dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todo será hecho nuevo para la gloria de su nombre. Donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza. Amén. Pero mientras que estamos aquí, gocémonos y alegrémonos en Él. Mientras estamos aquí, peleemos la buena batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna y entendamos que todo lo que Dios nos los da para que lo disfrutemos. Entendamos que de Él emana la vida, que de Él emana la bendición, que este es un mes de borrachera que viene, es un mes de cuantas cosas el mundo disfruta que no conoce, porque el mundo impío no conoce al Señor. Pero nosotros somos llamados a decirle quién es Cristo. Somos llamados a establecer no el baby Jesus, sino el Cristo resucitado, el que se levantó para nunca más morir. Bendito sea el Señor. Y al que viene por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a aquellos que le esperan, es decir, los muchos. Amén. Vamos a darle gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de haber sido llamados muchos. Gracias por la gran bendición de haber sido llamados muchos, de haber entrado entre esos muchos. Amén. Aleluya. ¿Cómo usted sabe que usted es uno de esos muchos? Porque su corazón se lo dice. Su corazón lo establece. Su corazón le llama a decir ese Cristo, gloria a Dios. Ese Mesías, ese Manuel, como cantaba Fred.